Iba a salir bien serio, pero no puedo salir serio después del programa que acabamos de ver. Espero me escuche con claridad. Hoy vamos a hablar de los orígenes del culto a Nuestra Señora de Guadalupe, de Gisela von Wobbeser, y lo que ha cambiado el cerro de Tepeyac del mundo indígena al español. Ahorita los veo. Vale. Ahora sí, ya estamos aquí. Iba a salir bien serio, como todos los lunes, precisamente hablar de nuestra búsqueda por nuestros orígenes, por el mundo anahuaca y por todas estas cosas bien serias, pero vengo de una transmisión muy divertida, entonces oye, llegué menos sobrio que de costumbre, porque según yo soy muy sobrio en mis transmisiones, pero hoy estuve riendo mucho tiempo y luego me mandan unos mensajes bien extraños. Bueno, es bien importante hablar de este tema porque si algo hemos aprendido en este mundo es a tener fe, a tener devoción. De pronto creemos que no, pero en los momentos críticos, en los momentos peligrosos, en los momentos que parecieran los últimos momentos o los más críticos, todos tenemos algún algún apego, alguna búsqueda espiritual. Algunos son muy racionales y muy ateos, pero siempre tenemos esa noción de que existe algo más allá de nosotros. Y de ahí se generan muchas ideas, muchas formas, muchos mitos y muchos tributos, muchas devociones a determinados cultos, a determinados personajes, santos, etcétera. Dioses, por supuesto. Y uno de los más importantes en México, pues precisamente es el culto a la Virgen de Guadalupe. Como ustedes saben, este culto surgió precisamente en la época de la colonia y este tema me parece muy interesante porque el culto a Guadalupe, como digo, pues surgió en ese entonces, pero pues viene de los centros energéticos del Tepeyac precisamente y desde la época antes de la llegada de los españoles, pues ya era un lugar de ceremonias de cultos para venerar principalmente a la tierra. Ya existían entidades antes de la Virgen de Guadalupe que precisamente hacían que hubieran peregrinaciones importantes en el Tepeyac, importantes porque desde antes de la llegada de los españoles, pues ya venían peregrinos, tal como los conocemos hoy en día el 12 de diciembre, que vienen de diferentes lugares del país, precisamente para venerar a la madre. La concepción de la madre, pues es diferente. Antes era la madre tierra, la creadora, la que va, la que regresa. No, claro, cada quien es dueño de sus actos, querido amigo Elgera. Todos somos dueños de nuestras conciencias, de nuestras creencias, pero hay que saber de dónde vienen también los cultos, porque son importantes a nivel precisamente cultural de nuestro país, y quieran o no, todas estas diferentes, ay, déjenme caer un cigarrito, todas estas diferentes ideas, pues nos definen inconsciente, consciente, directa o indirectamente nuestra idiosincrasia, porque quien nos formó nuestro entorno, nuestro contexto cultural se debe a muchas costumbres que vienen de muchos años, de siglos principalmente. Entonces nuestra forma de percibir el mundo está influida, querramos o no. Ay, la puertita. Querramos o no, está influida precisamente por estos cultos, nuestras costumbres, incluso nuestros domingos, nuestro entorno, nuestras devociones y nuestra forma de percibir el mundo, pues viene precisamente de muchas creencias. Nosotros ya como individuos podemos creer o no creer, ese es individual y eso lo decidimos nosotros. Lo más sagrado, yo siempre he defendido, es nuestra fe. Si tenemos devoción, si tenemos religión, si queremos vincularnos con un Dios, si no queremos vincularnos con una entidad suprema, si queremos nosotros ser responsables de todos nuestros actos y no deberle nada a nadie, pues precisamente esa es nuestra libertad, esa es nuestra capacidad como seres humanos de disfrutar precisamente, como dice CSV, del libre albedrío, porque es fundamental precisamente para podernos mover como si esta realidad fuera un videojuego. En este programa no hablamos
ni impulsamos, ni intentamos en este programa en particular y en ninguno de este canal impulsar ningún culto. Los intentamos comprender y a comprender a nivel histórico. Nos podemos ir de repente más clavados, menos clavados, pero tenemos que saber pues de dónde vienen muchas cosas pues para poder ver en dónde estamos inmersos en esta realidad. Bueno, como está aquí la portadita, aquí vamos a hablar de algunas páginas de este libro y los que me llaman la atención es precisamente esta transformación de Tepeyac, como le decía, que son centros de ceremonias, de cultos, de devociones, de adoración precisamente a la tierra, a la madre, a la energía creadora, que precisamente es lo que hemos hablado en otros programas, la veneración y la conexión que tiene el mundo prehispánico, anahuaca, como ustedes le quieran llamar, con la tierra, con la creación y ese culto y esa forma de agradecer, de brindar nuestra vida como sacrificio, no tan forma salvaje como luego nos plantean, sino que nuestra vida siempre sea en torno a la gratitud a la vida a partir de los elementos, a partir de los rumbos de los elementos de la tierra, del aire, del fuego, a ver, tierra, aire, fuego, el agua y por supuesto del espíritu. Y precisamente, pues uno de los cultos más importantes, pues es el culto a la tierra, a la madre, la que genera todo esto, estas formas de vida. Y esto es muy importante comprenderlo porque el culto a la Virgen de Guadalupe, pues obviamente se hereda, obviamente viene precisamente de estos cultos, de estas creencias verdaderamente afianzadas en estos pueblos al culto a estas energías y llegan los españoles, llega el periodo de conquista, luego de colonia y dicen, híjole, ese cerro está bien cargado, vienen muchísimos peregrinos, pero pues nuestra madre, finalmente sus creencias de madre y de origen de todas las cosas, pues es la madre de Dios, encarnada precisamente por María y en este caso por la Virgen de Guadalupe. Entonces es interesante ver cómo precisamente estos espacios se fueron mutando para que estos colonizadores, estos españoles, pues dijeran, pues de aquí somos, ¿no? Ya está el público, vamos a jalar el show hacia nuestros molinos. Es la que da vida, exactamente. Y de eso es lo que les quiero hablar, del Cerro del Tepeyac en los tiempos prehispánicos y cómo fue la transformación del centro ceremonial indígena del Tepeyac en una ermita cristiana, que todavía tiene un arraigo y lo va a seguir teniendo mientras estemos aquí. Y precisamente viene de diferentes creencias, de diferentes formas de percibir la vida, de diferentes devociones y que precisamente se traducen en esto. Bueno, el culto a la Virgen de Guadalupe tiene sus precedentes en antiguas prácticas religiosas de los habitantes de la Cuenca de México. Una extensa antiplanicie formada por lagos que abarcaba aproximadamente 7,000 kilómetros cuadrados y se extendía alrededor de 120 kilómetros de norte a sur y 70 de este a oeste, la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los lagos, entre los cuales los más importantes eran Texcoco, México y Xochimilco, formaban una unidad cerrada rodeada por fajas montañosas interrumpidas por algunos islotes. Ajá. A pesar de contar con pocas áreas de tierra firme, la cuenca estaba densamente habitada en la época prehispánica. Ya sabemos cómo, porque precisamente hicieron sus chinampas y todas esas maravillas para poder crear una ciudad sobre el agua. Ya de ahí en verdad somos unos verdaderos, se puede decir con claridad, somos unos verdaderos chingones los que habitaron desde hace mucho tiempo aquí. Y, y, y por eso es digno buscar nuestros orígenes, conectarnos y no ser tan reductivos hacia nosotros mismos. Hace rato platicábamos precisamente en el programa, bueno, no platicamos, estaban platicando a diferencia de las cosmovisiones del mundo occidental y del mundo anahuaca, allá el culto y el máximo y la veneración es a los hombres, como si ellos fueran los creadores de la naturaleza. En el mundo anahuaca es completamente lo contrario. Reconocen y veneran a la naturaleza como creadora, precisamente el hombre, y de todas las condiciones para que la vida se dé, pero también se continúe. La noche, el sol, la luna y la vida, y todo se debe a estos elementos. Bueno,
A pesar de contar con pocas áreas de tierra firme, la cuenca estaba densamente habitada en la época prehispánica. Un centenar de poblados pertenecientes a los señoríos de Chalcotalcan, Tenayuca, Azcapotzalco, Culhuacán, Xochimilco, Jico, Texcoco, Acoloacan y Tenochtitlán se asentaban en sus riberas, en las islas y sobre las chinampas, que eran islotes artificiados construidos por el hombre. Los habitantes de la cuenca se mantenían de la pesca, recolección y cacería de los recursos lacustres, así como de la agricultura practicada mediante sofisticados métodos de cultivo como las chinampas y el riego por crecida. En el centro oeste del sistema lacustre se encontraba la ciudad de México Tenochtitlan, construido sobre la isla de igual nombre. Era la capital del Imperio Mexica, que en 1519, al momento de la llegada de los españoles, había puesto bajo su dominio a la mayoría de los señoríos mesoamericanos. Es decir, ya los habían acaparado, para bien o para mal, ya estaban dominados por los mexicas. Ya cada quien va a interpretar, van a buscar sus fuentes históricas. Si ya estaban descompuestos, si los mexicas cambiaron precisamente la mentalidad de Quetzalcóatl a Huitzilopochtli y se habían vuelto imperialistas y dominadores, o si todo había sido un proceso en el que iba en decadencia precisamente para que cambiara esta concepción del mundo, de lo espiritual a lo bélico, al poderío, que es un poco más parecido a la concepción occidental del mundo. Pero bueno, vamos a continuar. Según la reconstrucción mítica de su historia, en 1325, los mexicas, guiados por su dios Huitzilopochtli, habían fundado la ciudad de México Tenochtitlan sobre unos islotes situados en medio de la laguna de México. Eso ya lo sabemos todos. Al haber encontrado un águila posada sobre un nopal, la señal providencial indicaba que sus dioses... esta señal se convirtió en el emblema de su imperio y después de la conquista. Se fue imponiendo lentamente como escudo de la Ciudad de México y como símbolo de lo mexicano. Los cerros que rodeaban la cuesta, ya nos vamos acercando, lacustre, especialmente los ubicados al norte, que es donde está el Tepeyac, eran considerados sagrados por los mexicas. Su culto estaba asociado al de la tierra, del agua y el de la lluvia, por lo tanto a la fertilidad y a la renovación de la vida. Eso se vincula precisamente a lo que estoy diciendo, a la gratitud que tenemos por tener una tierra, por tener que cultivar, por tener que comer y por tener la vida en sí mismo, como si la madre fuera la madre tierra, lo que llaman en la parte de Sudamérica la Pachamama. Se concebían como grandes receptáculos de agua subterránea, ya que a partir de ellos se formaban los ríos y arroyos que corrían hacia los valles y nutrían los lagos. Es muy importante también esa concepción de que las montañas, de que los montes son sagrados precisamente por esto que acaba de decir. A partir de ellos se forman los ríos y arroyos que corrían hacia los valles y nutrían los lagos, y sobre ellos se asentaban las nubes que traían las lluvias veraniegas necesarias para el crecimiento del maíz, el sustento básico de la población. Es decir, todos los elementos, cómo se conjugan, cómo se conjuntan para dar y preservar la vida. En ellos había centros ceremoniales dedicados al dios del agua Tlaloc y a la diosa de la tierra, así como a otros dioses relacionados con ellos. Con motivo de las festividades religiosas anuales, como, el 13º Tepehuitl y el 16º Atemotztli, los indios acudían a estos cerros para venerar a sus dioses mediante ofrendas, cantos, bailes y sacrificios de niños pequeños. Ahí me van a decir los negacionistas que no hacían sacrificios. Este no es el punto de este programa. Nada más estamos hablando de esta interpretación, de esta versión que está haciendo la autora Gisela Bongo-Besser a partir de sus investigaciones. Estas ofrendas las podemos extender, reducir, cada quien va a indagar más a fondo sobre ello. Estas ofrendas se concebían como actos de reciprocidad por haber recibido agua y sustento, a la vez que eran rogativas para obtener de los dioses descendientes bienes materiales, salud y una larga vida. Como les digo, todo va en función del culto a la vida. Dice, antes de pasar al siguiente párrafo, voy a leer lo que dice. Hola, la que da la vida, decía Kukulcán. Saluda Aina Plaza. Hola, hace rato hablaban de una de las partes que da vida, exactamente. Es una parte física que da vida, el Jera. Jejeje, el Jera, pero me da pase sonrojado. Es muy buena esa época. José Luis de Olmo, desde Monterrey. ¿Cómo estás, querido primo? Saludos. Por eso creo que es mejor el indigenismo al humanismo. Pues en las épocas actuales
actuales hay una especie de equilibrio en el que tenemos que decidir, pero yo creo que poco a poco el humanismo va a ir ganando terreno, pero estamos en un proceso completamente complejo y largo. En el Tepeyac, uno de estos cerros sagrados conocidos posteriormente como Tepeyac, perdón, en el Tepeyacac, uno de estos cerros sagrados, conocidos posteriormente como Tepeyac, surgiría el culto a la Virgen de Guadalupe, poco tiempo después de la conquista de Tenochtitlan. Este cerro, que estaba situado en el extremo sur de la Sierra de Cuautepec, posteriormente llamado de Guadalupe, formaba un promontorio que irrumpía en el lago, particularidad geográfica a la que debió su nombre, que en náhuatl significa nariz o punta del monte. Aquí vienen las diferentes referencias cuando quieran anotar, pero si nos detenemos, pues nos vamos a alargar demasiado. Era un sitio húmedo y malsano, bañado por las aguas salitrosas del lago de Texcoco, que llegaban hasta sus faldas. Eso de que estaban salitrosas, pues yo creo que hasta la fecha es, porque nomás no se da nada en el lago de Texcoco, finalmente se tiene que respetar precisamente ese lago. Estaba escasamente poblado y solo contaba con asentamientos aislados de poca importancia, ya que era árido porque las nubes que se formaban en la serranía no descargaban allí sus aguas, sino lo hacían en las llanuras y lagos, y su escasa vegetación estaba formada principalmente por zacates y huizaches. Sin embargo, tenía uno o varios manantiales de aguas turbias y salitrosas, a las que se atribuían propiedades curativas. Y aquí nos manda la figura 1, que espero que mi camarita pueda ser capaz de mostrarles precisamente el mapa de la cuenca del Valle de México hacia 1519 para que vean precisamente cómo era una zona acuosa. Haz foco. Se supone que debería estar haciendo el foco. Y aquí precisamente se ve en este puntito donde estaba el Tepeyac. Bueno, ya me he perdido en esto. El Tepeyac estaba situado en un sitio estratégico para la Ciudad de México, ya que hacia él conducía la calzada México-Tepeyac, la actual calzada de los Misterios, que todos han pasado los que viven en la Ciudad de México y seguramente conocen. Una ancha avenida de poco más de 3 kilómetros que funcionaba como dique para contener las aguas y que las comunicaba por el norte con tierra firme. Eso yo creo que ya lo han visto los que viven en la Ciudad de México, la distancia que hay del centro, que es donde estaba Tenochtitlan, hacia el norte, y se ve clarito precisamente la calzada de los Misterios. Esta era una de las 3 principales vías de comunicación terrestre de la época y un sitio por donde pasaban muchos de los transeúntes, visitantes, guerreros y comerciantes que venían del Golfo de México. Esta calzada fomentó el vínculo de los pobladores de la Ciudad de México con el sitio y permitió que fuera visitado por un gran número de personas. Ahí estamos hablando precisamente del centro hacia la parte norte de la ciudad. Los españoles conocieron el Tepeyacac desde la época de la conquista, ya que la calzada antedicha fue utilizada para realizar diversas maniobras militares. Allí, Gonzalo de Sandoval, uno de los principales caudillos de Hernán Cortés, estableció un real en 1521, es decir, en el momento de la conquista, desde donde emprendió el ataque de la ciudad de Tenochtitlan. Por otra parte, los texcocanos, capitaneados por, el que siempre me cuesta trabajo decir, Ixtlilxóchitl, utilizaron la calzada para atacar a los tenochcas y tlatelolcas cercados de Tlatelolco. Francisco Cervantes de Salazar afirma que los españoles regresaron por esta calzada a Tenochtitlan después de haber derrotado a Pánfilo de Narváez en Zempoala. Ahí tenemos que desarrollar eso de las batallas, pero es lo que ahorita menos nos importa. Y de ahí se deriva precisamente el culto a la diosa Tonantzin. Perdón, ahí vamos al culto de la diosa Tonantzin, no se deriva de ahí, esto venía de mucho antes. Aunque sabemos que en tiempos prehispánicos el Tepeyacac era un importante centro ceremonial, tenemos poca información sobre la deidad o deidades que allí se veneraban. Como vimos, pues hacían el culto precisamente, encontraban aguas que curaban, encontraban la veneración a la tierra, pero eso lo hacían a través de diferentes deidades que aquí no aclara, que es a donde vamos. Desafortunadamente, las fuentes documentales con que contamos son tardías, provienen del ámbito prehispánico y están enfocadas a detectar idolatrías y no explicar la religiosidad prehispánica. Es decir,
Desde la conquista, todos los cronistas que llegaron y posteriormente todos los diferentes historiadores, antropólogos, pues obviamente parten de un pensamiento completamente distinto, por lo que no pueden comprender esos cultos, porque parten de un pensamiento occidental en el que todo les conviene más traducirlo a sacrificio y a ritual. Están haciendo un ritual de sacrificio, que a comprender verdaderamente la espiritualidad de estos cultos. La referencia más temprana que tenemos data de alrededor de 1568, ya en plena época de la colonia, y se halla en el apéndice del libro 11º de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, uno de los frailes que mejor conocieron la religión nativa, que es de los en donde se basa precisamente León Portilla, porque es de los que a partir de comprender la lengua empezó a indagar en las costumbres y en las creencias de los pueblos conquistados. Él menciona que ahí se veneraba a la diosa Tona, que quiere decir nuestra madre, y afirma que era un lugar muy concurrido que recibía peregrinos que llegaban desde muchas leguas a la redonda. Otras fuentes mencionan distintos nombres de diosas veneradas ahí. Fray Antonio de Ciudad Real refiere en 1585 que su nombre era Ixpuchtli, término que tradujo como virgen o doncella. A ello siento que ya está más a modo de una concepción española, pero bueno. Así lo traducían y así lo comprendían. Y que los indios acudían ahí de toda tierra con sus dones y ofrendas. El experto en el combate a las idolatrías Jacinto de la Serna afirma en 1656 que Tonan era el nombre ordinario bajo el cual se conocía a la también llamada Yamatecutli o Cuscamiau. Cuscamiau y termina con H. Pero bueno, es que ya cuando estos cronistas ya empiezan a interpretar, pues empiezan a negar, a destruir, entonces precisamente no se detienen a comprender, sino a cuestionar y descalificar. Bueno, y Miguel Sánchez, el presbítero que en 1648 publicó el primer libro sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, afirma que la diosa venerada en el Tepeyac por los antiguos mexicas se llamó Teotenanzi, término que Francisco de Florencia convierte en Teotenanzi. Esta última palabra resulta problemática en cuanto a su etimología y construcción lingüística, ya que no existe ningún registro referente a la antigua religión mexica que lo consigne. La falta de coincidencia en el nombre de la diosa o diosas veneradas en el Tepeyac plantea varias dudas. ¿Se trata de una misma que aparece con distintos nombres o bajo diferentes advocaciones? ¿Eran varias las diosas veneradas en el Tepeyac? ¿Existió una mala interpretación o tergiversación del nombre, dado que ya había pasado mucho tiempo y la información se transmitía de manera oral? Más todas las ganas y todas las ansias de erradicar precisamente esas creencias. Y lo más importante para la colonización, primero era exterminar y saquear, y luego para mantener a los esclavos sometidos, para seguir construyendo y expandiendo su poder, pues surgió precisamente la evangelización, y la evangelización se tiene que dar precisamente o erradicando o transformando las viejas creencias de los habitantes de esta región. Y eso es lo interesante de este punto y de este personaje, que en lugar de erradicarlo, pues dices, de aquí me agarro y lo vamos a transformar a nuestras creencias cristianas. Dado que los mexicas eran politeístas, lo más probable es que el centro ceremonial del Tepeyac haya estado dedicado a varias deidades, no solo a Tonantzin, aunque tal vez ella haya sido la principal. Sahagún relaciona a Tonantzin con Cihuacóatl, la mujer serpiente, la diosa más importante del panteón mexica. Esta diosa también era llamada Omecíhuatl, ya que junto con Ometecutli integraba el Ometeotl, que es la pareja, el dios de la dualidad. A Tonantzin le atribuían propiedades adversas, presagiaba el mal y la guerra, y por lo cual era muy temida. Solía aparecerse por las noches vestida de blanco, cubierta de gris, con aretes de obsidiana, llorando y gritando, lo que era entendido como un presagio de calamidades y augurio de guerra. Esto lo hablamos cuando estábamos mencionando a Cihuacóatl, que es cuando hacían la asociación de los presagios antes de que llegara la conquista, y que posteriormente la asociaban también con la Llorona, que era el personaje que advertía de todas las calamidades que iban a pasar en esta región. Estos últimos autores encontraron vestigios arqueológicos en el cerro de Zacahuisco, que colinda con el Tepeyac, que denotan la presencia de figuras de deidades femeninas prehispánicas en la zona.
En concreto, documentaron la existencia de 2 tallas de bajorrelieve de grandes dimensiones que representaban a dos diosas esculpidas en la roca, que datan del posclásico tardío y que todavía eran visibles en el siglo XVIII. Aunque hoy están desaparecidas, pues con tanto que destruyeron, pues obviamente no iban a dejar vestigios de lo que era verdaderamente importante, y los cultos tenían verdaderamente que destruir y erradicar. La deidad situada del lado derecho de Tosi, Teotihuacán o Chicomecoatl, y de la izquierda comparte 3 atributos con Tonantzin-Cihuacóatl: la rodela con rapacejos, el patrón de rombos, aunque con los códices están plasmados en la falda de la diosa y poseen flores inscritas. El remate del tocado, que pudiera estar conformado con plumas enhiestas de águila, o más probablemente con unas reglerillas puestas en fila como si fuera una guirnalda de flores que su personificadora lucía sobre la cabeza en Titl. Y aquí estoy buscando precisamente que nos muestre esta representación, pero no sé. Ah, sí, aquí está la figura 2, que según yo es precisamente... No, esta ya es una representación que sintetiza, porque creí que era la que había puesto en la miniatura, pero habla de las diosas mexicas esculpidas, pero ya es una representación del códice Teotenantzin y las imágenes prehispánicas de la Sierra de Guadalupe. Híjole, no se van a alcanzar a ver absolutamente nada, precisamente porque es una representación sintética, pero se parece muchísimo precisamente a la traducción que que viene en la miniatura. Ay, güey, perdónenme que perdí la página, pero ahorita lo Perdón, bueno, ya lo encontré. Pero que dice, Eduardo Matos Moctezuma, que es investigador de Ligna, en sus textos dice que no existe registro de que había que encontrar el águila devorando una serpiente, que fue por otras circunstancias. Hijo, es tan complicado eso de Eduardo Matos Moctezuma, tan premiado en estos tiempos y tan... y si vieras cómo lo traen los indigenistas, muchos descalifican precisamente porque es una corriente hispanista que traduce la historia y es reductiva. Yo no soy historiador, yo no soy antropólogo, lo único que soy es lector y lo único que intento es comunicar las diferentes fuentes. Pero precisamente se trata de que encontremos lo que han dicho los diferentes historiadores, lo que han dicho los diferentes académicos, y que veamos también lo que no han dicho o esos intereses que ellos dicen no perpetrar, pero que los indígenas dicen que sí quieren perpetrar, precisamente la conquista, y no indagar dentro de la verdadera filosofía profunda y las creencias importantes que hacen trascendentes a estas culturas, sino reducirlos a negar, a destruir y a desaparecer, con un entendimiento a modo, precisamente para perpetrar los poderes, incluso hasta la actualidad. Saludos, Lucas Acul, hasta Miami. Muchas gracias. Qué bueno que te quedaste, dice Alsacia. Muchas gracias, el Gera. La primera, de hecho, el primer programa que hablamos de la muerte fue precisamente de Eduardo Matos Moctezuma. Pero sí, ya tiene 2 años. La primera es una ruda talla de piedra volcánica que procede de excavaciones realizadas en las inmediaciones del Pocito, la cual se encuentra actualmente en la Basílica de Guadalupe. Se trata de una imagen femenina que viste falda lisa y tiene el pecho descubierto. En la cabeza tiene una corona de papel y mazorcas, así como pigmento rojo cubriendo el rostro. La segunda imagen, resguardada en el Museo Nacional de Antropología, está esculpida en una piedra volcánica rosácea, posiblemente una andesita, y representa a Tonantzin-Cihuacóatl. Esa es la que viene precisamente en nuestra miniatura. Denme chance de mostrárselas con todo y esta sí la tengo acá, aunque me tape la cara, no importa. Esta ya es la que está haciendo referencia y se parece incluso, pero un poco más light que la Coatlico, si se dan cuenta, porque ya trae su faldita más estética, pero se puede acercar a los esbozos de lo que después tradujeron los españoles. Tiene un yelmo de serpiente cuyos colmillos flanquean el rostro de la divinidad. Luce orejeras circulares con remate trapezoidales y porta un collar de 2 hilos rematando por 5
chalchihuites. Sobre él lleva otro collar de 2 hilos de chalchihuites rematados en cascabeles. Con las manos sujeta a una ondulante serpiente de cascabel y lo que puede ser una sonaja. El dorso de la escultura tiene tallada una enorme planta de maíz que brota de un anillo y de la garra de un águila. Al parecer, tiene la fecha 1 conejo, nombre calendario de la diosa terrestre. Y ahí lo vuelve a vincular precisamente a los cultos a la tierra. Con base en estas evidencias se puede establecer la hipótesis de que los cerros del Tepeyac y Zacahuisco estaban dedicados a varias deidades femeninas. Regreso a lo mismo. Entre las que descartaban Tonantzin-Cihuacóatl como principal devoción, ya que era la diosa más importante del panteón mexica. El sitio recibía numerosos visitantes y peregrinos que acudían desde lejos para asistir a las festividades, encomendarse a la diosa y ofrecerle dádivas, tal como en la actualidad sucede con Guadalupe. Ajá. Ahí ya agarraron una característica de ese culto y ese se mantiene intacto. España, aquí vamos al siguiente subtítulo que dice: España elegida por Dios para difundir el catolicismo en América. Y ahí es cuando pues ya nos vamos precisamente hacia donde estos cultos mexicas, pues son adoptados, son transformados y son, pues sí se puede decir, explotados precisamente pues para la evangelización y perpetrar el poder a partir del sometimiento ideológico. Por un lado, inventan una nueva realidad, les imponen una nueva religión. Por otro lado, pues erradican todo lo que hay, pero lo que no pueden destruir, lo que es sagrado, pues mejor lo adoptan y lo transforman. Esa es la magia, este sincretismo con la Virgen de Guadalupe y Tonantzin-Cihuacóatl. Al momento de la conquista y colonización de América, el Imperio Español era la principal potencia de Europa. Los reyes católicos habían derrotado en 1492 al último bastión musulmán en la península y en ese mismo año Cristóbal Colón había descubierto el Nuevo Mundo, lo que le permitió ensanchar el imperio y obtener grandes beneficios económicos. Eso ya lo sabemos. La colonización del Nuevo Mundo estaba bajo la impronta de la Iglesia Católica, ya que la Corona de Castilla asumió el compromiso de evangelizar a la población nativa de las tierras recién descubiertas, salvo Brasil, que quedó reservado para los portugueses, porque ya vimos también pues, que ahí se llevaban poca madre, porque estaban relacionados precisamente los reyes de Portugal y los reyes de España. Entonces dije, no, pues ya quédate con Brasil, pues también está grande. Y de ahí pues nos vamos a repartir el mundo precisamente. A menos el mundo conocido, porque pues traían del otro lado también sus guerras y sus diferentes conquistas y batallas. La conquista y colonización adquirió dimensiones épicas, ya que los españoles se sintieron elegidos por Dios para defender sus intereses en la tierra y restituir para él las almas perdidas por el protestantismo. Híjole, combatir las religiones autóctonas e imponer el catolicismo entre la población nativa significó para los españoles peninsulares combatir al mismo diablo. Eso es fundamental, porque si ellos tienen esa creencia acérrima, aferrada, de que todo lo que no es Dios es demoníaco, y hay gente todavía, todavía cree que las creencias que no son las propias son diabólicas. Y en verdad, seguimos en esa extraña creencia. Y todavía lo peor es que muchas religiones no estoy hablando de fe, eso es sagrado. Muchas religiones, muchas instituciones religiosas siguen con esa lógica de lucrar nada más y defender precisamente sus dogmas únicamente por intereses, pues, monetarios. Suena muy triste. Muchas gracias. Se despide el Jero. Dice: muy bueno el programa. Os dejo porque mañana tengo que salir a la carretera y mejor ir bien. Claro que sí, descansa. Muchas gracias por acompañarnos. El Jera, nos vemos pronto. Gracias. Dice Kukulkan que aún es su favorita del museo, la imagen de la que estábamos hablando. Vete con cuidado. Bendiciones. Confiamos precisamente en ti, en tu cuidado, y precisamente te estás mostrando que te vas a ir descansado porque tú eres el dueño de tus actos y de tus precauciones. Muchas gracias por acompañarnos.
Combatir las religiones perdón, creían que él había gobernado. Ah, sí, esto es bien importante. Creían que el diablo había gobernado América a través de las deidades nativas. Incluso hace muy poco alguna persona me dijo que todas las deidades de todas las culturas que no eran las cristianas eran diabólicas. Les digo, la conquista, la colonia y la imposición religiosa siguen tan latentes como hace 500 años. Seguimos en las mismas. Por eso seguimos hablando de esto. Ellos que imaginaban encarnaciones suyas. A él se le hacía responsable de las creencias equivocadas de los indios, así como de los sacrificios humanos y demás excesos cometidos en nombre de la religión. Ay, pero si estamos hablando el jueves pasado de la Inquisición y todavía tenían el cinismo de los excesos cometidos en nombre de la religión. En fin, ese es otro tema. Para recuperar las almas que se creían bajo su dominio, había que destruir a los antiguos dioses, acabar con el culto que los indios les profesaban y convertir a los infieles al cristianismo. En el momento de la conquista, el catolicismo hispánico estaba fuertemente vinculado a la figura de la Virgen María, considerada la principal intercesora de los fieles ante Dios. Ya vieron, ahí se vuelve a vincular precisamente el culto. Tanto para abogar por la solución de los problemas terrenales como para lograr la salvación eterna de las almas. A ella se atribuyó el mérito de que los españoles hayan vencido a los musulmanes. Se creía que sola o acompañada de Santiago o del arcángel Miguel se había aparecido en los campos de batalla apoyando a los capitanes, protegiendo a los soldados españoles e incluso interviniendo de manera activa mediante estrategias como la de arrojar tierra a los ojos de los enemigos. Su figura quedó así fuertemente ligada a las luchas de conquista contra el Islam. Bueno, más bien las luchas no de conquista, sino para librarse del Islam, lo que se refleja en el nombre de algunas advocaciones marianas como Nuestra Señora de las Victorias, Nuestra Señora de las Batallas. Imagínense qué obsesionados estaban estos occidentales por la guerra que vinculan. Es que es un poco parecido a la carga que creo que o la tenía o la querían hacer a Huitzilopochtli, vincular como si las deidades, como si las entidades creadoras dominaran a tal grado que impulsaran sus conquistas y sus batallas y hasta que les dieran tips en la... Bueno, así durante el periodo de la Reconquista incrementó la devoción mariana y bajo distintas advocaciones se veneraba en ciudades, pueblos y aldeas de la península ibérica. Es un tema súper interesante y un día me van a perdonar. No me importa más bien. Lo vamos a platicar sobre precisamente el periodo del Islam en la península ibérica y que vean de dónde venían, cómo están construidos, cómo están presionados y cómo están desesperados por poder y por territorio también los españoles, porque también venían de librarse de estas cosas y bueno, más todo el poder de la iglesia y más todo el poder que ya tenían precisamente los reyes católicos, pues llegan aquí completamente crecidos y pasa esto. Bueno, muchas de estas imágenes se consideraban milagrosas, ya que se creía que Dios les confería poderes taumatúrgicos, igual que a las reliquias. Las más exitosas, Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza y Nuestra Señora de Guadalupe de Villuercas, Extremadura, contaban con santuarios que se convirtieron en puntos centrales de la espiritualidad hispánica. Es fundamental el momento, la devoción a la Virgen, que tuvieron gran influjo religioso, cultural y político que se extendió en Nueva España. Pues obviamente iban a llegar con todas esas ideas a transformar los cultos válidos, los cultos de estas tierras, pues para decir, pues es que tiene que ser la misma. Y no es que tiene porque sea una conclusión, sino es que tiene que ser la misma, precisamente para fundamentar estos saqueos y ese adoctrinamiento de los dogmas cristianos. El papel de la Virgen María durante la conquista del Imperio Mexica. En Mesoamérica, los primeros intentos de conversión de los indios los hicieron los mismos conquistadores, quienes se sentían partícipes de la gesta militar española en contra de Satanás. Muchos de ellos eran devotos de la Virgen María y creían actuar bajo su amparo. Pues ya les dicen, es que está cometiendo milagros en el mismísimo frente de batalla, pues ya llegan completamente empoderados para decir, pues vamos a masacrar a todos los que están endemoniados, ¿no?
Así, por ejemplo, el estandarte que perteneció a las huestes de Hernán Cortés muestra una cara de las armas de Castilla y León y en la otra la imagen de la Virgen con atributos apocalípticos y rodeada de motivos que recuerdan el escudos de armas. Dice Every Videos, Guadalupe, el gran engaño. Hijo, es que ese es precisamente lo más interesante. Y es otro programa completamente diferente al que vamos a hacer, en el que nos vamos a basar nada más en la imagen. Porque es todo un tema, ¿eh? Todo un tema que es cómo fue creado y que se supone que apareció con Juan Diego. Pero pues también se ve el estilo que se manejaba en esa época en los pintores. Y así que digas, ¡ah! Pero bueno, los conquistadores sentían la presencia de la Virgen en las batallas, favoreciéndolos e interviniendo a su favor. Algunos afirmaron haberla visto, junto con el apóstol Santiago, durante el sitio de la ciudad de Tenochtitlan, lanzado polvo a los ojos de los indios. ¿Se acuerdan que ya lo habían visto antes? Pues aquí también dijeron. Estas apariciones de la Virgen en actos bélicos posteriormente formarían parte de las leyendas fundacionales de las dos advocaciones marianas más importantes del virreinato de la Nueva España: Nuestra Señora de los Remedios y Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí ya la transformaron. Los conquistadores utilizaron imágenes marianas en sus primeros intentos por cristianizar a los indios. Las donaron a caciques indígenas o las colocaron en templos paganos en sustitución de algunos ídolos. En mayo de 1519, cuando Hernán Cortés llegó a la isla de Cozumel, mandó a destruir las imágenes del templo para colocar en su lugar una imagen de la Virgen. O sea, llegaron a imponer, a destruir y a poner las imágenes que ya traían, en las que creían, o las que estaban obligados a creer, porque ya también estaba la Inquisición a tope. Entonces, pues, no es defenderlos, pero ellos estaban acotados, estaban condicionados y pues hacia la de fuerza, pues ya tenían que creer precisamente ya hasta veían de más lo que les imponía la iglesia. Desde estos primeros días de la presencia de los conquistadores en suelo americano, surgieron algunas historias milagrosas vinculadas con las imágenes marianas. En noviembre de ese mismo año, en Tenochtitlan, logró que quitaran los ídolos del Templo Mayor y los reemplazaran por crucifijos e imágenes marianas. A raíz de este último suceso, dejó de llover y los indios, muy preocupados, acudieron a Cortés con cañas secas. Esto es fundamental. Si les están quitando a sus deidades y empieza a reaccionar precisamente la tierra, el territorio y los elementos, pues dijeron, ¿qué está pasando? Está bien loco esto. A raíz de este último suceso dejó de llover y los indios preocupados acudieron a Cortés con cañas secas porque atribuían la falta de lluvia a la destrucción de sus imágenes. Cortés les aseguró que llovería no dependía de sus ídolos, sino de Dios, y les prometió que él y sus compañeros rezarían para que el día siguiente tuvieran lluvia. Les dijo, bueno, ya los destruimos, ya los desmadramos, ya los enterramos y ya los estamos usando para construir nuestras iglesias, pero nos vamos a poner a rezar porque tenemos todavía un Dios más importante que todos ustedes, que es el único Dios en el que ellos creían, y vamos a rezarle para que siga lloviendo. El acto seguido, Juan Díaz celebró misa en el Templo Mayor y solicitó a Dios que hiciera el milagro. Al terminar la misa, el cerro del Tepeyacac empezó a cubrirse de espesas nubes y cayó una tormenta que duró varios días. Este año fue uno de los más prósperos que habían tenido los indios. Otro suceso fue el relatado por el capitán. Bueno, esto hay que ver quién lo relató, ¿no? Esto lo había relatado anteriormente Juan Díaz. Otro suceso fue el relatado por el capitán Pedro de Alvarado. Según él, los mexicas trataron de retirar una escultura de la Virgen que Cortés había colocado previamente en el Templo Mayor para restituir la estatua de Huitzilopochtli, hecha de sangre y masa, que había estado originalmente en el lugar, pero no lo lograron porque la imagen de la Virgen se volvió sumamente pesada y se aferró a quedarse en este sitio. Muchos de estos cronistas pues precisamente eran los que venían con los conquistadores. Ni modo que le diga... A ver, ahorita voy a leer. A ver. Antes de continuar, voy a leer lo que dice. La Virgen de los Remedios. Lana, dice Alsacia, y hasta estampas de la Virgen dejaban para que fueran veneradas. Un grabado en una hojita. Michelada, no digas eso.
Dice, nada que ver con las esculturas de piedra de los dioses. No, estas estaban hechas de masa ensangrentada, eran verdaderamente diabólicas. Alcides. Estas no eran nada, no eran como las que te encuentras talladas en piedra. No, 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 estas eran formas demoníacas las que ellos describen. Bueno, hola, buenas noches Andrés Jacinto. Seguro vio que estaba bien nublado y que iba a llover e hizo la misa. Pues no sé, son las crónicas de los conquistadores. Así se construye la historia de la crónica de los conquistadores. Una vez concluida la conquista de Tenochtitlan y edificada la ciudad española de México sobre los escombros de la ciudad, Cortés erigió una ermita para Nuestra Señora de los Remedios, una advocación mariana originaria de la Fregenal de la Sierra en Extremadura, a la que él era devoto, en agradecimiento de los favores que ella le había hecho durante las batallas que había sostenido en contra de los indios. Ya ven que sus concepciones marianas eran que hasta se presentaban a ayudarles a las batallas. Una pachequera. La situó en el cerro de Otomcapulco, Calpulli en Otomí, también conocido como Totoltepec, el Cerro del Ave, ubicado al noroeste de la ciudad, fuera de la traza urbana, en las inmediaciones del pueblo de Tacuba. Bernal Díaz del Castillo, quien refiere este hecho, no dice en qué año sucedió, pero fue antes de 1528, porque este año ya aparece mencionada en las actas de Cabildo de la Ciudad de México. ¡Ay, hoy fui! Voy a hacer un paréntesis. Hoy fui precisamente al archivo histórico de la Ciudad de México y precisamente guardan las actas de Cabildo. Bueno, se quemó, pero luego un güey se puso a rescatarlas y pues es alucinante cómo pueden guardar tantas cosas desde la época de la colonia hasta la publicación y el referente que me prestaron muy amablemente los del archivo. Venía toda la referencia de estas actas de Cabildo desde la época de la colonia hasta el gobierno de Rosario Robles en la Ciudad de México. Entonces, sí, si alguien se quiere clavar precisamente en cómo era el teje y maneje en estas tierras, a menos de forma legal, quizás ahí no estaba tanta explicación de esto, pero por supuesto que estaba vinculado, pues clávense ahí, está en la calle de... Está Tacuba y te das vueltas sobre Cuba y vas hacia Donceles y ahí en la mera esquina. Inicialmente, la ermita de los Remedios dependió del convento franciscano de Tlacopan, por lo que es probable que en su fundación hayan intervenido miembros de esta orden, cuyo primer contingente había llegado en 1523, 2 años antes de la conquista. Y sin embargo, en 1574 la ermita estaba abandonada y su construcción se encontraba en malas condiciones, por lo cual el Ayuntamiento de México la colocó bajo su patronazgo. ¿Qué dicen? Como un muñeco vudú. Pues no sabemos cómo se manejaban ellos. Buenas noches, gracias por compartir videos de Guillermo Marín. Saludos a todos, dice Yara los Stones. Es que no veo lo del vudú. Muchas gracias, Yara. La otra vez también nos acompaña. Gracias, las rescató del incendio. Muchas gracias. Siempre se acuerdan Carlos Sigüenza y Góngora. Sí, rescató las actas. Este güey, Carlos Sigüenza, todo lo que rescató el incendio se lo llevó a su casa, ¿no? Invirtió lana, recursos, eso es precisamente lo estaba viendo hace rato, dijo, pues no, pues me lo llevo, yo lo protejo, ¿no? Y ya luego le dijeron los del gobierno, oye, pero pues, ¿qué onda? Y, pues te llevaste un chorro de cosas a tu casa. Pues sí, porque las estoy cuidando y gasté muchos recursos. Pues qué onda, pues ya regrésalos, ¿no? Porque gracias, güey. Entonces le tuvieron que pagar y pues quién sabe qué tanto se perdió, pero bueno, este señor Carlos Sigüenza, pues intentó cuidar precisamente esas actas de Cabildo. Nada cierto se sabe sobre la imagen de la Virgen de los Remedios colocada en la recién fundada ermita. Era una copia de la de Fregenal hecha en España y traída al Nuevo Mundo por uno de los soldados de Cortés, como afirma el mito. Se había fabricado en las Antillas, provenía de los talleres que Fray Pedro de Gante instaló en el patio del convento de San Francisco en México, y en el cual se realizaban las imágenes y retablos para toda la tierra, muchas de calidad que no desmerecía ante la producción europea. Tampoco sabemos si la imagen que se veneraba en el siglo XVI es la misma que conocemos actualmente. Una talla de madera estofada y policromada de 27 centímetros de altura. Durante los primeros 2 siglos de vida novohispana, la Virgen de los Remedios fue la advocación mariana preferida de los habitantes españoles de la Ciudad de México, por su cercanía a los conquistadores y sus descendientes, y en general a los criollos, que son los que dice precisamente hace rato que menciona Marín, Yara Dos Stones, que menciona precisamente a Guillermo Marín. Precisamente me acordé de esto. Híjole.
que precisamente pues la independencia es la rebatinga de los criollos que decían, pues ya no queremos depender de la corona, no queremos liberar a los indios, sino queremos quedarnos nosotros con el poder. Y ahí siguen como lastres esos descendientes, ahí siguen los whitexicans, aferrados a despojarnos no nada más de los bienes, de las pertenencias, sino de la propia mentalidad, de la propia historia, incluso de nuestras construcciones racionales para concebir el mundo. Vean el trabajo, y se los he comentado muchas veces, qué trabajo y qué encabronamiento me causa no poder leer con soltura, no tener más idioma que el español, en verdad, no porque no quiera, sino que en verdad quisiera comprender desde el lenguaje hasta el pensamiento para poder estar muchísimo más conectado con estas tierras y poderlo transmitir. Bueno, a ella, aunque no exclusivamente, le atribuían el éxito de la conquista, empresa considerada heroica, llevada a cabo conforme a los designios de Dios. La ermita recibía anualmente un gran número de peregrinos que llegaban con la esperanza de ser favorecidos mediante los dones milagrosos de la Virgen. Se decía que cada 13 de agosto la sobrevolaban los ángeles con grandes luces y resplandores. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe, de la que se tratará a continuación, paulatinamente fue incrementando el número de sus devotos, convirtiéndose en su rival. La Virgen de los Remedios contra la Virgen de Guadalupe. Está muy bueno esto. Ambos cultos presentaron paralelismos y rasgos comunes, como se verá a lo largo de esta historia. Y bueno, y aquí es donde ya van a hacer la ermita del Tepeyac. Ya llevamos 53 minutos y me gustaría, si les gusta el tema y para no saturarlos, pues nos quedarnos precisamente en la rebatinga, ya no nada más de los cultos de las tierras, del oro y de las mentes y de los esclavos, sino ya cuando se empieza a hacer una rebatinga entre creencias y entre vírgenes, entre la de los Remedios contra la de Guadalupe, cuando se crea la ermita, y cómo, pues precisamente eso va a acabar. ¿Cómo va a acabar? Ahorita nada más vimos el poder de las montañas, de los cultos de esas tierras, y cómo llegan ya los españoles con sus diferentes cultos convencidos que eran que era María, los cultos a estas entidades femeninas. Y vamos a ver cómo chocan. Primero va el tiro entre las vírgenes españolas y luego pues la erradicación, la destrucción de los cultos de estas tierras. Está interesante, espero les guste, espero les interese este tema. Y pues para no saturarlos, porque es cansado echarte más de una hora con una lectura, yo lo entiendo y agradezco mucho su tiempo, pues mejor lo continuamos después si a ustedes les interesa. Dice, el niño que carga a la Virgen de los Remedios mide 8 centímetros. Saludos, michelada. Alsacia. Pero luego tenía más adeptos la guadalupana que la de los Remedios. Es ahí donde nos vamos a quedar. Y había una especie de rivalidad de vírgenes. Exactamente. Ahí va el tiro. Rivalidad de vírgenes, sí lo creo. Me hubiera gustado hablar zapoteca como mexica. No nos enseñaron a los nietos. Imagínate, Andrés, a mí no me llegó nada. De hecho... es difícil de pronto confrontarte e indagar en que lo platica también Guillermo Marín, Luis Felipe Sigüenza, que precisamente se apellida igual que el que rescató estos documentos, pero precisamente en este canal hemos platicado con ellos que para empezar a conocer la historia indaguemos en nuestra propia familia, indaguemos en nuestros antepasados y rasquemos lo más atrás que podamos, primero para conocer nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, nuestro comportamiento en lo mínimo que es nuestro árbol genealógico, y luego vamos a encontrar y vamos a ir rascando un poco más atrás, e ir penetrando hasta empezar a descubrir precisamente el México profundo, que es el que nos conecta. Es bien interesante, es bien interesante este tema. Dice Alsacia, sí, muy interesante. Entonces les propongo eso, nos frenamos acá, luego vamos con el tiro y luego vamos ya con el mito precisamente de la Virgen de Guadalupe, que ya tenemos spoileado el final, pues le ganó a la Virgen de los Remedios y continuamos
con lo que sigue. Y luego ya intentar entender precisamente la pintura con la que impusieron este mito. Dice Every Video, saludos a todos, muy interesante tema. Vamos con la continuación. Muchísimas gracias, chidísimo. Kukulkan, muchas gracias. Salud Rox. Muchas gracias, amigos, por haber compartido este tiempo con un servidor, por haber compartido, por ejemplo, eso de un servidor. Eso ya es una herencia. Ya es una herencia precisamente de la conquista, ¿no? Por supuesto que le sirvo, por supuesto que que estamos para apoyarnos, por supuesto que estamos construidos, pero nuestras respuestas no tienen que estar construidas con el mande, con servidor, con el bajar la cabeza, sino con levantarla, dignificarnos, conectarnos entre nosotros y por supuesto con otras culturas, pero siempre viéndonos de frente, siempre viéndonos dignos, siempre viéndonos en alto y siempre estando juntos. Eso es bien importante y que yo creo que ya lo voy a repetir en todos los programas. Podemos pensar diferente, podemos tener creencias políticas, sociales, ideologías diferentes, pero si tenemos que defender algo juntos, que sea nuestra identidad, que sea nuestra raíz, que sea nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar, lo que nos conecta. Hay muchísimas cosas muy valiosas que nos definen como mexicanos, que yo creo que para eso debemos estar unidos. Los invito a que propaguemos esta idea, si están de acuerdo, en decir, güey, piensa lo que tú quieras, pero como mexicanos vamos a intentar encontrar nuestras raíces que nos unen y no las bagatelas o mundanidades que nos dividen. Muchas gracias a Michelada, Cuculcán, viva Anagua, que fuera todo Valenche, a huevo, yaja. Andrés, solo los panistas prefieren a la Virgen de los Remedios. Ya. Vamos a vamos a encontrar nuestras afinidades aún a los que políticamente piensen diferente a nosotros. Hay forma. No sé cómo, pero hay forma. Michelada, pero esa rebelión las hacen las vírgenes o la gente. Pues la gente, las vírgenes que van a andar peleando más que en los frentes de batalla, Michelada. Y a la Guadalupe los de frena la ponen ojitos. Hace rato estaba mi papá viendo en YouTube un video de unas representaciones de Cristo y sus apóstoles. Y todos acá súper rubios. Parecían No sabía si estaba viendo vikingos o una escena bíblica, pero estaba muy cagado. Y aparte el que pusieron de Cristo se parecía a Mobiliario. No, unas barrabasadas que nos llega por historia que es divertidísimo. Después van a poner en la telenovela oficial de Televisa a Anaí de Virgen de Guadalupe. Ay, no sé, ya no sé qué sigue. La gente, los prelados, claro, es la que hace esa división. Michelada, pues el líder de Frena no lo quiere Guadalupe. Me acuerdo que le dio Sí, ¿te acuerdas cuando estaba hablando ese señor? Pero bueno, no vamos a hablar de cuestiones políticas porque claro, las vírgenes son advocaciones de la mismísima Virgen María. Y les quiero mostrar una cápsula después para que vean que, bueno, quiero compartir, porque aquí vas a la villa, vas a la Basílica de Guadalupe y ves precisamente la fe que vemos que es milenaria, ¿no? Pero tuve la oportunidad de visitar una de las casas que dicen de la Virgen María en... Ay, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, se los voy a enseñar. Y la devoción es muy parecida, precisamente, inclusión forzada, Anaí. ¡Ay, es todo un tema! Pero sí se puede dar. Y la devoción es muy parecida. No en la parte de la casa, de la supuesta casa de María, sino cuando bajas y la devoción y los milagritos que están ahí. Dije, ¡ay, guau! Ahí se siente la energía y la fe y la devoción de la gente. Esa es incuestionable, esa es sagrada, esa no la puedo cuestionar porque no tengo argumentos, porque ahí ya no entra la racionalidad. Eso que nos conecta con nuestras creencias, independientemente de donde vengan, sin cuestionar si las manipulan los conquistadores, los hombres, las religiones, las iglesias, esa fe se siente y es lo que quisiera compartir, porque es de donde se colgaron precisamente para imponer o para inventar o para compartir o para descubrir, como le quieran llamar, precisamente estos cultos tan vigentes y tan vivos que todavía
tenemos. Dice, la pregunta es, ¿la Virgen salía con guante negro? No, esos eran los halcones. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado a esta transmisión. Me divertí mucho, me quedan muchas dudas. Nos vemos en 2 lunes para continuar con este tema. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Sigo leyendo los comentarios y luego ya nos despedimos. Descansen, sueñen con vírgenes, sueñen con demonios, sueñen con conquistadores, sueñen con Tenochtitlan, pero háganlo vivencial. Intenten comprender por qué estamos en esta realidad, de dónde venimos y todas estas maquinaciones de los poderosos para hacernos lo que somos, para hacernos pensar lo que pensamos y para construirnos ideológicamente en lo que también somos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.